amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Al que te hiere la mejilla, préstale también la otra. Y al que te quita el manto, no les impida tomar también la túnica. Y todo el que te pide, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Y conforme deseáis que hagan los hombres, hacedles igualmente a ellos. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del programa Hermanados. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este nuevo capítulo y hoy tengo una sorpresa que de verdad está buenísima. Tengo una invitada que ha estado en Medio Oriente. Con eso ya se los digo todo, ¿no? Nuestra invitada de hoy ha sido misionera en Medio Oriente y hoy que está tan en boca esta zona, vamos a poder conversar con ella de su experiencia y nos va a contar muchas cosas que estoy seguro les va a gustar mucho y van a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que sin mayor preámbulo quiero invitar a Verónica Morales, una amiga que tengo hace mucho tiempo. Así que, Verito, bienvenida. Hola. Verónica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerte aquí en este programa Hermanados. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle. Así que espero que sea un buen tiempo de conversación. Claro que sí. Bueno, Berito, quiero partir preguntándote, ¿cómo fue tu experiencia? Es verdad, tú fuiste misionera en Medio Oriente, pero ¿en qué país puntualmente tú estuviste Bueno, yo haciendo misión? sí, me fui el 2004, estuve hasta el 2005, los 2 años, en Jordania, en la ciudad de Amán, la capital. Y como uno tiene que, por el tema de las visas, tiene que estar saliendo del país, también estuve visitando Israel y algunos pueblos de Palestina. Así. Ok, ok. Así que, Verónica, creo que la pregunta en ese tiempo, me imagino que habían conflictos, los conflictos están hace muchos años en ese lugar. Entonces, ¿cómo nace en ti el hecho de voy a ir de misiones a un lugar que está en conflicto permanente? O sea, quizás el lugar que uno menos quisiera ir es un lugar que está en conflicto, pero tú no, tú dijiste, voy a ir a ese lugar. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació en tu corazón eso? Bueno, partiendo de que mi abuela es palestina, ella es de Bet Yala. Entonces siempre estuvo en mi corazón eso ¿cómo se dice? La parte familiar, la parte sanguínea, de dónde vienen mis raíces, por qué ellos se visten así, porque mi abuela vivía acá en Chile con su familia también, con los que se vinieron de ese tiempo del 48. Entonces siempre tenían unas costumbres, por ejemplo, los funerales, hombres a un lado, mujeres al otro, se les sirve primero a los hombres, después a las mujeres. Entonces esas cosas como que a uno cuando son chicas le llaman la atención. Y siempre estuvo eso de la parte musulmana, cómo es la religión y todo. Después cuando me fui de misiones en un barco, en el barco Logos 2, dentro de ese tiempo, que fueron también 2 años, estuvimos 4 meses en Turquía. Y ahí fue mi primer contacto con mujeres musulmanas, con el pueblo musulmán. Y cuando llegué ahí, fue como que mi corazón dijo, aquí quiero trabajar, o sea, con este tipo de personas quiero trabajar, quiero trabajar con la mujer musulmana. Y saliendo del barco, ya regresando a Chile, ya yo tenía en mi corazón que quería ir a trabajar a largo plazo a un país musulmán.
y lo que había en ese momento la posibilidad de ir era a Jordania, por la misma organización donde yo estaba con el barco. Por eso llegué hasta allá, más o menos. Ok, wow. ¿Y cómo fue tu experiencia en ese lugar? Cuéntame, sabemos que tenemos culturas muy distintas. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra manera de ser son muy distintas a las que tienen en Medio Oriente. Entonces, primero que todo, o sea, me imagino que tuviste que haber estudiado antes, me imagino que te preparaste porque me imagino que allá, como decimos acá en Chile, meter la pata no era muy válido, ¿no? Porque Claro, es complicado, ¿no? Es sí. complicado por las normas que tienen, son muy estrictos en muchas cosas, entonces me imagino que tuviste que cambiar muchas cosas, una mentalidad. Cuéntame cómo fue eso. Claro, por ejemplo, cuando estuvimos en el barco, antes de llegar a Turquía, porque íbamos a estar 4 meses, a nosotros dentro del barco se nos preparó para estar en un país musulmán. O sea, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro. La cantidad de nos era mucha. Entonces, bueno, ahí nos fueron como instruyendo lo que sí podíamos hacer, lo que no podíamos hacer. em, Más o menos fueron como 2 meses antes de entrar a Turquía, después tuvimos 4 meses en Turquía, entonces ya uno ahí ya me estaba como un poco adaptando, conociendo más el tema. Cuando llegué a Jordania, me fui sola desde Chile hasta allá, llegué a un grupo que era había sudafricanos, había muchos coreanos, pero ningún latino, era yo la única. Entonces yo ya sabía inglés, pero tenía que llegar allá a estudiar árabe. Entonces, eso fue lo más complicado, estudiar el idioma, porque yo encuentro que el árabe es súper complicado. Entonces, tenía que entrar a la escuela de misiones, pero de lenguaje, ¿sí? Para donde, obviamente, esa escuela es oculta, como se llama, nadie sabe que es una escuela de misioneros, y donde ahí nos enseñaban el idioma. Yo creo que fue lo más estresante, fue eso, una cosa. Lo otro es la parte que uno como persona, en la parte sociedad, por ejemplo, si tú te vas con una familia, vas papá, mamá, o te vas con tu esposo, es muy diferente que cuando tú te vas soltero para allá, porque yo en ese tiempo estaba soltera. Entonces te miran muy feo, porque primero porque eres extranjero, eres occidental. Entonces, para los musulmanes, los occidentales, las mujeres somos prostitutas, porque somos fáciles, por el hecho de que ellos ven mucha película también estadounidense, que tú sabes, se conocen en un café y después ya están en la casa, en la cama, tú ya sabes. Claro, claro. Entonces tienen ese concepto de la mujer occidental de ese tipo. Entonces nosotros no podíamos reírnos en las calles, no podíamos correr en la calle, no podíamos mirar los ojos a los hombres, no podíamos, eh, teníamos que taparnos un poco la cabeza cuando eh, íbamos a ciertos lugares, cuando estábamos en ciertas casas y todo. Entonces eso fue un shock bastante fuerte, de que no puedes. Claro, cuando yo iba a comprar y, por ejemplo, no podía tocar al hombre, no podía mirarlo a los ojos, porque todo es no, es prohibición, es raro. Te entiendo, de seguro que sí, o sea, eh, me imagino que el estar allá, ya tan solo al ver tantos cambios, debe ser muy chocante y a veces quizá uno no entiende cómo puede existir ese tipo de pensamiento, pero a veces desconocemos que es un pensamiento muy Mm, antiguo. A veces uno piensa que uno nace en una época, ¿no? Y que todo antiguo, o sea, que todo anteriormente a esa época era igual a como estamos viviendo ahora. Y no, claro. o sea, definitivamente estamos en un tiempo de muchos cambios y donde ya han sucedido muchos cambios. Pensar, por ejemplo, que antiguamente gran parte de la historia el hombre se trasladó a caballo, por ejemplo, Ujú, muchos años,
estamos hablando miles de años, y que, por ejemplo, los autos con un motor, ¿no? Ya sea a gasolina, como sea, llevan tan poco, solo por dar un ejemplo, llevan tan poco, sucede exactamente lo mismo, o sea, esas culturas conservan una tradición de muchos años, entonces Sí, para ellos está muy arraigado ese tema y su manera de vivir, ¿no? sí. Cuéntame de alguna experiencia que a lo mejor tú tuviste que fue para ti anecdótica, que fue para ti chocante, que fue para ti difícil quizás de sobrellevar. Hubiera muchas. Pues como tú decías, vivir en el Medio Oriente, vivir el Islam como tal, es muy diferente como uno lo ve de afuera, ¿ya? O sea, viviendo en un país islámico es muy diferente a lo que uno conoce. Estar en un país que es musulmán, que pues, sobre todo en Israel, entre Palestina e Israel, que como tú decías, siempre hay conflicto, pero en todos los países del Medio Oriente uno vive en el día a día, lo vive con temor, porque que de repente haya una bomba en la esquina, a la vuelta de tu casa, alguien que viene de la yihad y se suicida, un bombazo, ¿cierto? Esos, los hombres que se ponen, se autosuicidan en la yihad. Entonces, siempre estás con ese temor de que si sales de tu casa a lo mejor no vuelves. ¿Me se entiende? Es como eso. Pasamos, por ejemplo, que algo que nos chocó dentro de la escuela que estábamos nosotros, había muchos norteamericanos y dentro de un fin de semana ellos se fueron a Irak para hacer simplemente para ir a investigar el país, cómo era y todo. Y los emboscaron y los mataron, eran cuatro personas. Entonces, tú vives así, ayer estabas con ellos y al otro día ya no están, o sea, de eso te estoy hablando, es como que a veces la gente ve las noticias, pero no toma realmente el peso o la carga que es estar allá. Por ejemplo, hablando de la iglesia en este momento, tengo muchos amigos palestinos que viven en Jordania, otros que están de misioneros, eh, eh, que en realidad es complicado para ellos estar en este momento. Por ejemplo, en esto de la guerra, muchos han tenido que sacarlos del país como misioneros para que no... Pero hay muchos que son palestinos y tienen que seguir allá, tienen que seguir viviendo ahí en medio de todo eso. Te entiendo. Berito, puede que suene muy obvia la pregunta, pero hay personas que nos están viendo que a lo mejor no tienen antecedentes de lo que significa ser un misionero. Entonces la pregunta va por ahí. Específicamente, ¿qué fuiste a hacer allá? Porque, como lo mencionaba anteriormente, una Claro. persona quizá podría decir, vamos a ir de misión a un lugar que es fácil de poder llegar y que no te van a matar cuando Mm, tú digas la palabra Jesucristo, ¿no? Porque allá corres el riesgo de que si llegan a saber que tú eres cristiano, a lo mejor, y te pueden hasta matar si es que no me equivoco. mm, Entonces, eh, ¿qué ibas a hacer específicamente como misionero? ¿De qué se trata el ser misionero? claro. Bueno, yo siempre le digo, cuando estaba allá decía, si aquel que realmente fue llamado por Dios, se quede, pero el que no fue llamado por Dios, mejor que se quede en su casa, porque realmente tienes que tener un llamado de Dios para estar en ese lugar específico, hablando del Medio Oriente, con un corazón hacia el pueblo musulmán, ¿ya? En ese sentido, mi corazón siempre estuvo con la mujer musulmana, viviendo su dolor, con los niños más que nada, como yo estaba aprendiendo recién idioma, nuestro, nuestro líder, nuestro mentor de allá nos decía, bueno, ustedes tienen que salir a la calle, conocer gente, pero resulta que todas las mujeres estaban dentro de la casa, pero no están fuera, tú sales afuera y hay puros hombres. Entonces, yo me acuerdo que salí, yo acá en Chile aprendí a hacer eso, globoflexia, que
monitos con figuritas con globos, y llevaba en mi bolsa eso, y recorriendo el vecindario me encontré con muchos niños, y me paré ahí, me empecé a hacer globos, y se los empecé a entregar, y de repente tenía como 10 niños, todos me hablaban en árabe, yo no entendía nada. Ellos me tomaron, me agarraron, me llevaron a su casa a conocer a su mamá, la mamá me daba café, y ahí empezaba a hacer un contacto recién con la gente, de esa forma. Entonces ya después teniendo ese contacto tú podías ir y visitar sus casas. eh, el tema del trabajo como misionero en el mundo islámico es lento, primero, es muy lento. No es que, como tú, claro, no es que no es como acá tú vas y entregas un tratado donde que tú quieras, allá no, está prohibido evangelizar, no puedes hablar de Jesús. Si te descubren, como tú decías, te pueden deportar del país, o si le predicas a alguien que es un musulmán, eh, ¿cómo se llama? Eh, terrorista o algo así, puede matarte. Entonces es muy por debajo el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tenía como el idioma me costó mucho, tenía una profesora de árabe que era una vecina y ella musulmana. eh, y practicábamos el idioma, de repente ella me hacía preguntas de la Biblia, ella hablaba del Corán, y ella me decía, a mí me gusta como tú eres, porque tú te vistes como nosotros, nos respetas nuestra cultura, respetas nuestra religión, te vistes como nosotros y todo. Su hermana, su hermana que éramos como de la misma edad, salíamos a tomar café, qué sé yo, entonces ella le gustaba que yo le contara historias de la Biblia, ¿ya? Y ella después me contaba cosas del Corán, pero llegaba a cierto punto en que nosotros me decía, ya cállate, 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 no quiero escuchar más de tu Biblia porque tu Biblia está corrompida. Punto. Porque, bueno, hay una cosa que hay que estudiar mucho sobre el Corán, sobre la Biblia y del tema musulmán, del tema que ellos creen, claro, que la Biblia está tergiversada, que la Biblia está cambiada. Partiendo de que el hijo de Abraham no era Isaac, sino que fue Ismael. Desde ahí partimos todo el conflicto hacia adelante, que es el conflicto que en resumidas cuentas vive en este momento el pueblo de Israel con el pueblo palestino, de que unos son hijos de Ismael y los otros hijos de Isaac, ¿cierto? Que al final son medios hermanos, y hay el conflicto que se vive eternamente, el conflicto de territorio, de quién son las tierras, de quién es la herencia de la tierra. Wow, qué tremendo todo lo que tú hablas y me llamó mucho la atención eh, la postura que tú tuviste que tomar de cuando llegaste al lugar, no fuiste de manera irruptiva a tratar de imponer algo, ¿no? Sino Claro, que, porque si hacías eso, o sea, te quedabas totalmente descalificada, ¿no? claro, Y a veces uno, sí, eh, y a veces uno piensa que el Evangelio del Señor tiene que imponerse, básicamente, porque es como por el bien de la persona que ella se salve. Y nos no, olvidamos que la persona que más deseosa está que todos lleguen a conocerle, que todos puedan arrepentirse, que todos puedan ser transformados, es el Señor. De hecho, está tan deseoso que Él se dio a sí mismo para que eso sucediera. Y dio absolutamente todo para que eso, o sea, dio todo lo que estaba al alcance de su mano, de su parte, para que eso sucediera. Pero Él ujú, también cree totalmente en que nosotros somos quienes tenemos que voluntariamente acercarnos al Señor y ahí viene la tarea del Espíritu Santo. Creo que es tan trascendental entender que la obra es del Señor, no de uno. Y creo que a claro, eso apelabas cuando tú estabas en ese lugar, a que fuera verdaderamente el Espíritu Santo quien convenciera a alguien de que necesitaba de Jesús, ¿no? Entonces, me imagino que así fue. No sé si a lo mejor tuviste alguna experiencia con sí. alguien de que a lo Como- mejor sin decirle mucho, la persona recibía esa convicción. Yo creo que, como te digo, el trabajo con los musulmanes en cuanto al evangelio es tan
es lento, porque para que tú puedas abrir tu corazón y decirle, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, ellos pueden saber que tú eres cristiano, pero de ahí que tú le prediques, esa es otra cosa, dos cosas diferentes, ¿ya? Porque ellos pueden saber que tú eres cristiano, ya, tú eres mi vecino, eres cristiano, bla, bla, bla. Pero de ahí a que tú le prediques de Cristo, que tú le hables de la Biblia, esa es otra cosa, es otro tema, ¿ya? Entonces, el trabajo de los misioneros allá es lento porque para que tú puedas compartir el Evangelio, tienes que conocer a la persona, eso, conocer a una persona te toma tiempo, ser amigos te toma tiempo, tienes que tener la confianza, y eso del el tema de la confianza tan como inestable porque tú no sabes con quién estás hablando, es súper inestable, entonces lo que tú decías, el Espíritu Santo, cuando tú estás fuera de tu nación, estás en misiones, tu mejor aliado, tu mejor amigo es el Espíritu Santo, porque, por ejemplo, como estamos en un lugar que es como minado, por decirlo así, o contaminado también, yo recuerdo que a veces iba caminando por una calle, nos movíamos solas, ¿ya? Y el Espíritu Santo me dice, cruza. Y yo, ah, ¿qué? Cruza. Y yo cruzo. No sé qué me habría pasado si yo sigo en la misma vereda, ¿me entiendes? Pero yo obedecía la voz del Señor. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, vas a un lugar y el Señor te dice, no, no te metas aquí, no pongas un pie en este lugar, porque hay lugares demasiado contaminados, porque tú sabes que los pueblos musulmanes son pueblos de sangre, son pueblos de sacrificio, son pueblos de pacto, de sacrificio. Entonces ellos, por ejemplo, compran un auto, matan el cordero y lo ensangrentan entero. Se compran una casa, matan el cordero, qué sé yo, y son gente de pacto de sangre, ¿me entiendes? Entonces, cuando, claro, ese tipo de cosas las hacen, pero no son para nuestro Dios, uno que es creyente, que tiene al Espíritu Santo, hay ciertos lugares que tú simplemente no puedes estar. Es como, no sé si me explico. Claro, claro. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Y qué interesante lo que tú mencionabas acerca de que tenías que desarrollar un vínculo con las personas allá. Y de cierta manera a veces uno piensa, no, ella tiene que primero hacer la amistad y luego tiene que hablar del Señor como si fueran dos cosas separadas. Pero yo creo que no, estabas mostrando a Cristo a través de ti mismo. O sea, eras literalmente, Jesús dijo, el que quiera ver al Padre, basta con verme a mí. Y nosotros podemos decir, si quieres ver a Jesús, tienes que verme a mí, o sea, a ese es el punto que nosotros tenemos que llegar y eso es lo que tú tenías que mostrar, o sea, no era necesario quizás decir, claro. te presento a Jesús, charán, no, sino que la Claro, idea eso era que vieran a ti. eh, es una cosa que yo siempre lo llevaba en mi corazón. Por ejemplo, a lo mejor yo no sabía mucho hablar el idioma porque era difícil, pero yo con mi abrazo podía abrazar a una mamá y decirle, este es el amor de Cristo. O sea, claro, a veces el idioma nos impide, por ejemplo, en este caso, eh, a lo mejor hablar de Dios, hablar de Cristo, o también la religión nos impide, pero uno dice la palabra, Señor, yo quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, guíame, llévame donde tú quieras que yo vaya. Entonces, con mi abrazo, sé tú quien abraza a esta persona, con los niños, por ejemplo, sé tú quien acaricia, sé tú quien abraza, sé tú quien da un buen gesto, una buena, el ser amable, todo eso es como la cordialidad, todo eso ellos lo toman en cuenta, ¿me entiendes? No es necesario a veces, no, conviértete, que tienes que conocer al Señor, pero como si nosotros nos remontamos, claro, a la época de Jesús, ¿qué hacía él? Salía a la calle, conversaba con las prostitutas y se sentaba entre medio de los pecadores, como decía, comía con ellos, y eso es la vida del discípulo, o sea, esa es la vida de la iglesia, que nosotros tenemos que como remontarnos al libro de los hechos. Yo hace mucho rato que estoy con esto, que el Espíritu Santo me hablaba, decía, volver al principio. ¿Cuál es el principio? El libro de los hechos, que la iglesia estaba en comunidad, comiendo juntos, se repartían las cosas, suplían las necesidades del otro.
eso es lo importante del evangelio, ¿me entiendes? Eso, y allá se nota mucho más, claro, porque como te dice, claro, es como remontarse, uno llega allá y es como remontarse años atrás, como que el mundo no avanzó en ese lugar, a pesar de que Amán, que es la capital de Jordania, es muy, ¿cómo se dice?, moderna y todo, pero hay ciertos pueblos que tú sales hacia las afueras de Jordania, hay pueblos que es donde están los beduinos, por ejemplo, que todavía viven en carpas, trabajan con las ovejas, y, y hay pueblos que, por ejemplo, todavía creen en realizan la circuncisión de las mujeres, por ejemplo, Wow. para que ellas sean más fértiles y todo. Tienen una historia ahí que uno tiene que indagar, tiene que conocer, entonces él tiene que ir compartiendo, sabiendo de la cultura, sabiendo de la religión y sabiendo de cómo insertarte tú mismo como creyente para que ellos puedan, eh, tal vez no mejor conocer a Cristo eh, que yo le hable la palabra, la Biblia y todo, porque eso tiene un largo tiempo, pero sí, estando allá, y hasta el día de hoy hay mucho testimonio de que Jesús mismo se les presenta a ellos en sueños. Y yo creo es mucho en eso de que uno puede orar. El misionero, ¿cierto? El que va, el que ora y el que aporta. Entonces, si yo no puedo ir, tú no puedes ir, pero puedes orar y pedirle al Espíritu Santo que se mueva. Y es lo que está haciendo, todavía lo está haciendo grandemente en esos lugares. Sí, lo que tú dices es muy importante, que a veces uno considera, ¿no?, que la situación allá es muy ajena a lo que uno vive, y que uno sencillamente no tiene nada que hacer. Eh, pero sí, o sea, podemos ser literalmente agentes de cambio. El Señor lo dijo de esta manera: nosotros somos la sal y la luz del mundo, ¿no? Mm, Entonces, estemos donde estemos, podemos literalmente transformar nuestro lugar donde estemos, ujú, en, a través de quiénes somos, de lo que nosotros portamos. Y era lo que tú tenías que hacer allá en ese lugar, literalmente traer luz a través de lo que tú eras, ¿no? A través ujú, de lo que tú portabas, ¿no? Que quizás ellos no lo entendían, no lo veían, pero sí estaban viendo la misericordia del Señor a través de ti. Y eso rige para todos, porque todos nosotros de alguna manera tenemos esa posibilidad de estar con personas, eh, ujú, y demostrarnos cómo lo que el Señor haría, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos ver de esa manera el asunto. Ahora, tú estabas mencionando algo muy importante que creo que vale la pena poder quizás ahondar un poco más ahí en esa profundidad. Cuando una persona, tú vas y estás con ella, eh, y le ves su necesidad, el punto hasta qué nivel nosotros podemos involucrarnos con esa necesidad, hasta qué nivel nosotros podemos llegar y poder ser una ayuda. Y a veces esa ayuda no necesariamente está vinculado a algo religioso, por decirlo de alguna manera, sino que ujú, sencillamente puede ser algo muy doméstico, puede ser algo muy habitual, puede ser algo que es muy del día a día, ¿no? O sea, cuando tú mencionabas que necesitábamos volver a cómo era la iglesia en los primeros años, ujú, tiene que ver con eso, con que ellos tenían en común muchas cosas, pero aparte compartían, por ejemplo, el estar sentado y comer en una mesa, compartían. Entonces, quizás no necesariamente imponer algún pensamiento, no necesariamente decirle, mira, yo ujú. soy cristiano, voy todos los días domingo a tal lugar Claro, y ven soy conmigo, ¿no? súper bueno. Exacto, sino mostrarnos como realmente somos en lo cotidiano, ¿no? Personas, ¿no? Y creo que eso era lo que hacía Jesús. O sea, Jesús cuando estaba con otras personas, me acordaba de Saqueo,
eh, y comía con ellos. No, me imagino yo que sus conversaciones no tan solo tenían que ver con lo que decía la Torá o lo que decían los profetas, claro, quizás sí, sí, pero también hablaban de cosas domésticas, estaban ahí a la mesa. Entonces necesitamos ser quizás más domésticos en ese sentido, que era lo que tú hacías. sí, sí. Sí, lo que pasa es que bueno, llevo muchos años en el Evangelio y yo me he dado cuenta que uno tiene que como que sacarse un poco la religiosidad que nos hemos, no sé si autoimpuesto o que la que el Evangelio o la iglesia nos ha autoimpuesto, porque si vemos al libro de los Hechos, la iglesia era diferente. Entonces, que, claro, tú dices ser como más eh, humanitario. Lo que dice la palabra, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a servir, no a ser servido, dijo, ¿cierto? Y nosotros como sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Pues es servir. ¿Y en qué servimos? Bueno, si veo una necesidad, trato de suplirla o hacer algo para suplirla. Por ejemplo, em, claro, cuando Jesús estaba predicando, ¿cierto?, a las 5.000 ahí en el monte, le dijo, denles de comer. ¿Y qué hizo? Suplió una necesidad porque cuando multiplicó los panes y los peces le dio alimento a todos, ¿cierto? Suplió una necesidad. Cuando estaba claro, con sus discípulos, no simplemente, no solamente, como decías tú, eh, hablaban del Evangelio, de la Biblia, de todo eso, sino que eh, de las cosas comunes, como si, ay, ¿sabes qué? Tengo necesidad, no sé, de una falencia en mi corazón, no sé, necesito otra cosa. Es como, estoy tratando de explicarlo. Pero, por ejemplo, nosotros acá en mi casa tenemos un grupo casero, ¿ya? Se dio que el Señor me dio como un campo con las mujeres del colegio de mi hijo, ¿ya? Y, y de repente empezamos a predicar el Evangelio y empezamos a venir a mi casa, a venir a mi casa y empezamos a juntarnos y a estudiar la palabra y nos venimos a almorzar acá con niños y todo, ¿me entiendes? Con casi como 10 niños que son compañeros de mi hijo o a veces de otros cursos y nos venimos acá y comemos todos juntos y se arma la santa fiesta, pero después nos juntamos la mamá, yo me quedo con los niños y yo disipulo a los niños y mi mamá con las mujeres. Entonces, vivimos esas dos partes, ¿me entiendes? Entonces, yo trato de que no seamos una iglesia encasillada, que tiene que ser así, tenemos que ser así. Entonces, por ejemplo, hay muchas que están sin trabajo. Bueno, juntemos una canasta, los que puedan cooperar, y listo, armamos una canasta y se la entregamos a una de las mamás, una familia en realidad. Eso es lo que vino a hacer el Señor, eso es lo que el Señor quiere de la iglesia, de toda la iglesia, de nosotros como, me refiero a toda la iglesia, aquellos que somos llamados discípulos del Señor. Sí, no sé si me explico. Entonces allá el tema, por ejemplo, allá son como muy parecidos a nosotros en el sentido de que son muy hospitalarios. Uno te puedes ir de una casa si tú no comes una galletita o una cosita, un cafecito, y cuando ellos te visitan, tú también tienes que servirle de la misma manera que ellos te sirvieron a ti. Si ellos te dan un regalo, porque hoy tú le dijiste, uy, qué lindo tu lente, tómate los regalos, te los regalo. No, 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 sí, te los regalos son así, ¿entiendes? Eh, entonces ya si tú lo ves de nuevo, tienes que ir con otro regalo. Entonces, es como, y ellos son muy de compartir, muy de vivir la familia. Y esas cosas se han como perdido en este tiempo. El, el estar con la familia, el estar con la gente con la necesidad. Salir a la calle, por ejemplo, hace un tiempo atrás, estábamos yendo al hospital en la noche, dijimos ya un grupito chiquitito, 5 personas, a entregar café y sándwich a la gente que está afuera esperando en la urgencia. A todos nos ha tocado estar en urgencia, esperando horas largas, sin comer, sin nada.
Y pudimos suplir eso, llevar una mesita, llevar café, llevar sándwich y simplemente servir a la gente. Y a veces nos daba la oportunidad de orar por la gente y poder compartir el evangelio, pero si no, no importa, vinimos a servir. Y eso era lo rico, lo que el Señor nos llamó a hacer, servir. Así es, así es. Realmente lo que tú dices es así. Quisiera tocar un tema que, con respecto a esto mismo, que tiene que ver un poco con el tema de Medio Oriente. Eh, Actualmente sabemos que se está viviendo un conflicto y que a veces uno quizás no lo entiende mucho, tampoco lo vamos a explicar hoy día, porque en sí es sumamente complejo quizás poder entenderlo, porque tiene muchos detalles, cosas históricas, pero sí quisiera que viéramos ciertos puntos que quizás son de mitificar quizás ciertas cosas. ¿Hay alguna diferencia que sea visible entre los palestinos y los israelíes? Tú estuviste en ambas zonas, entonces podemos decir, Ujú. oye, aquí hay cosas totalmente distintas o tienen muchas cosas en común. A ver, sí, es que depende de los lugares donde uno se sitúe. Por ejemplo, yo me tocó ir a Israel, a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es como la ciudad más donde hay palestinos y judíos juntos, ¿ya? Sí hay barrios totalmente judíos y hay barrios totalmente solo palestinos, ¿ya? Pero es como extraño porque judíos y palestinos, tú los ves y son exactamente iguales. Entonces no se distingue, a no ser que hable la persona, ¿me entiendes? Porque son exactamente muy parecidos. Entonces, aparte que usen la vestimenta, a lo mejor los que son los judíos más religiosos usan su vestimenta, ¿cierto? Que los caracteriza, pero físicamente son iguales. Entonces, ¿qué diferencia puede haber? Una cosa es la religión, pues decir, pero en Jerusalén tú ves que hay mucha más amistad entre judíos y palestinos. Eh, sí, es un tema grande. También, claro, hay ciudades palestinas que están cerradas, eh, pero es como un conflicto bien grande como para poder meterse en eso. Pero la personalidad de la persona, tanto palestina como la judía, yo encuentro que son iguales. O sea, las dos personas, como tú, como yo, son personas que necesitan ser amadas, que necesitan de Dios, que necesitan eh, amar, tener familia y todo. Entonces, el tema que se está viviendo ahora, que he visto mucho, es que, claro, unos están en guerra, pero ¿cuál es la posición de la iglesia? No, que aquí tenemos que orar por Jerusalén, por la paz de Israel. Sí, es cierto, tenemos que orar por ellos, pero ¿qué pasa también con los palestinos? También son gente que están sufriendo, también hay niños que están muriendo, también hay sufrimiento por ambos lados. Entonces no podemos cargarnos a un lado ni al otro porque Jesucristo está en el medio. O sea, Jesucristo murió, como decías tú al principio, murió por todos nosotros. Está bien que él escogió sí a su pueblo Israel, pero dentro de los llamados cristianos, todos entramos dentro del pueblo escogido de Dios. Y Dios va a tener misericordia tanto de judíos como de palestinos, tanto de los terroristas como de los que no son terroristas. Ese es el tema de no encerrarse, de, eh, de que sí que tenemos que orar por el pueblo de Dios, pero nosotros también somos el pueblo de Dios. Yo también tengo sangre palestina, también soy pueblo de Dios, ¿entiendes? Es como, es, eh, es eso. Sí, y es muy importante esto, muy importante porque a veces pensamos que solamente el pueblo del Señor son solo unas ciertas personas que tienen eh, una herencia genética, ¿no? Y que vienen del pueblo judío, etcétera. Eh,
pero en realidad, cuando Cristo vino, él dijo, o sea, que ya no había una separación entre Claro. judíos y gentiles, ¿no? Sino que Ujú. él vino a hacer un llamado a todo aquel que crea en él, o sea, no necesitaba ahora tener una herencia en genética, sino que Correcto. ahora todo aquel que confiaba que él era, o sea, Juan lo dice a los que creen en él, a los que lo reciben, él les da la autoridad de ser llamados su hijo. Y creo que esto es poderosísimo. Y estaba pensando, a veces no le damos la importancia que tenemos que darle a lo que el Señor vino a hacer Mm. cuando Él vino. O sea, Él literalmente trajo la solución a todos los conflictos que alguien podía tener, incluyendo este conflicto. O sea, Él literalmente dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿No? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa declaración es muy contundente. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, yo soy la vida, todo lo que tú necesitas está, todo lo que tú necesitas está en mí. Y eso involucra a todos, o sea, no necesariamente a solo los israelíes, Ujú. sino que desde que él muere y resucita, el llamado es a todos, a que A judío, a vengamos a él. griego, a todo. Exacto. Y tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Tenemos que verlo y no tomar la bandera de un solo país y decir, no, el Señor es el Señor de solo de este país, sino que Él, él abrió eh, todo, quitó, quebró las barreras, quebró las fronteras, quebró las Ujú. divisiones y de ahora en adelante podemos entrar todos. Y creo que esto puede parecer así muy obvio, pero a veces no tanto. Sí, es como, es que claro, yo he escuchado tantos comentarios, bueno, en la televisión, la gente cristiana, de todo el cuento, claro, pero yo digo, yo pensaría de esta forma, a veces es como controversial, pero yo le digo, ¿qué pasa si uno de esos terroristas se le presenta a Jesús y se convierte y se arrepiente? Así es la misericordia del Señor, o sea, yo no puedo negarle a Dios a nadie. Por mucho que la persona sea tan mala, que han hecho atrocidades, las han hecho, sí, pero si Dios quiere tener misericordia de esa persona, la va a tener. Y yo no tengo nada que decir, porque es su misericordia, es su amor que sobrepasa todo el entendimiento. Por eso que a veces no logramos entender el amor de Dios. Por, como dices tú, Él vino, murió por todos nosotros, por judíos, por griegos, por buenos, por malos, por violadores, por los que no violaron también. O sea, si aquel que quiere arrepentirse, abierta está la puerta para arrepentirse y venir a la misericordia de Dios, porque el amor de Dios, o sea, insisto, el amor de Dios es tan grande que me dijo, ya, ándate a Jordania, aunque sea por una persona que yo hubiese ido, él ya está hecho. Porque allá yo tenía la posibilidad, por ejemplo, ya, aunque yo no hablaba el idioma, pero de pararme en un lugar y levantar adoración a Dios, y eso era algo, ya de marcar una diferencia, de llevar, como decís tú, entrar a una casa y yo, aunque no me, yo podía decir en español, paz esta casa, como dice la palabra, entre una casa y de paz esta casa, aunque no me entendieran, pero luz entraba ahí porque nosotros somos, como dices tú, somos luz y sal de la tierra. Entonces, eso es lo que tenemos que, como un llamado a la iglesia, de impactar de esa forma a la sociedad. O sea, no nos encasillemos en que vayamos todos los domingos a la iglesia, nos gozamos en el Señor, nos vemos con los hermanos fantásticos, pero hermano, salga a la calle y vea la necesidad de la gente. Ahora nosotros, yo le digo a los niños, llevamos a la calle y entreguemos un tratado. La otra vez salí con mi hijo y mi mamá, yo vestida de payaso, siempre haciendo payasada, y, y entregar tratados. Y entregamos un globito, un tratado, y a veces una persona le preguntamos, ¿quieres que oremos por usted? Y la señora dijo, sí, porque tengo cáncer, me decía. Entonces tú no sabes de repente con la persona que está a tu lado, la persona que está al lado de ti en el supermercado.
Pide que le pida a Dios, muéstrame, Señor, si esta persona necesita una oración. Tenemos que estar despiertos en ese sentido, tenemos que estar apercibidos, dice la palabra, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos muestre la necesidad de la gente, porque hoy hay mucha necesidad y la necesidad no está no solo en China ni en Turquía, está aquí al lado, está en mi vecino, está en el cajero del supermercado, está en la fila del banco, ahí está la necesidad. Exacto, exacto. Y necesitamos andar como hijos de luz. Y Ujú. estaba pensando, eh, en esta situación en donde está Josué a punto de entrar a Jericó y se le aparece el ángel del Señor, ¿no? Y Josué le pregunta, bueno, ¿eres de los nuestros o eres de Sí, nuestros enemigos? sí. ¿No? Identifícate, ¿no? Y yo me imagino, o sea, que quizás la respuesta que él estaba esperando era, no, yo, tranquilo, yo estoy contigo. Y esa no fue la respuesta que recibió. Ujú. La respuesta que recibió fue, yo no soy ni de los tuyos ni de los demás, yo vengo del cielo. Y creo que Claro. esa respuesta se asemeja un poco a lo que Jesús le responde a Pilato, cuando Pilato le dice, oye, ¿dónde está tu reino? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? O sea, Claro. no esperes que yo venga y tome algún territorio por acá, porque mi reino no tiene que ver con nada de lo que está aquí en la No, tierra, sino no que es es como del lo que cielo. tú piensas, ese es el tema, que nosotros, como decía, nuestros caminos no son los caminos del Señor, nuestros pensamientos no son los suyos, porque su reino no es como el que nosotros tenemos, nuestros pensamientos no son iguales a los de Él, para nada. Entonces eso es que tenemos que meternos en la cabeza de que el reino de Dios es muy diferente a lo que nosotros estamos a lo mejor habituados, lo que se nos ha enseñado. Es como tan amplio, tan infinito. Simplemente hablar el amor de Dios ya es infinito, o sea, ya es mucho. Así es, totalmente, y creo que es muy importante que podamos entender esto, y es algo tan hermoso que como algo tan elevado, ¿no? Que estamos hablando del reino de los cielos, el reino de Dios, en, puede estar en algo, en cosas tan comunes, ¿no? Que quizás para nosotros son muy superficiales, pero en realidad tenemos que entender que no son así, o sea, que cada, cada cosa, en todo lo que podemos hacer, ¿no? Según la intención que tengamos en nuestro corazón, puede traer luz, ¿no? Ujú. Entonces, eso es muy importante lo que tú mencionas. Así que para terminar, me gustaría que tú pudieras comentarnos un poco en cuál es el llamado. Bueno, ya lo hemos estado hablando, pero ¿cuál es la recomendación que tú le darías a alguien que siente quizás una carga por las personas que están allá del Medio Oriente y le gustaría de alguna manera ayudar? ¿Cómo lo podría hacer? Uy, nuestro mejor amigo el Espíritu Santo. O sea, pedirle al Señor, porque para saber la voluntad del Señor es orar la palabra, pero buscarlo a Él, ¿cierto? Y de seguro que si uno se arrodilla y le dice al Señor, muéstrame, dime, enséñame a orar, como le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Dios le va a mostrar a cualquier persona, mira, oremos por esto. Y al Espíritu Santo te aseguro que Él, porque está en su promesa, te va a mostrar rostros, te va a mostrar personas, te va a mostrar situaciones donde nosotros podemos interceder, porque parte de nuestro ministerio, como el de Cristo, es interceder también. Entonces, eso, más que nada, meterse con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que le muestre. Nada más que eso. Que es muy importante lo que tú dices porque a veces uno dice o puede pensar que está tan lejos, que está tan distante, que a lo mejor está muy limitado, pero nos olvidamos que en el Señor todo es posible, que no hay Ujú. límites en Él y lo que tú mencionas, la oración pasa a ser algo trascendental, ¿no? Sí. En ese sentido, porque nosotros podemos a través de la oración literalmente
plantar, desarraigar un montón de cosas que a lo mejor no se ven en lo físico, pero sí se entienden que en el mundo espiritual se mueven muchas cosas, hay Algo muchas pasa, cosas que uno claro. puede hacer que son más tremendas, que pueden ser muy poderosas, que incluso que las limitaciones que uno tiene. Y es muy cierto lo que tú dices, a veces uno puede estar orando por una persona que no conoce, pero sencillamente que el Señor te muestra una situación y, al estar haciendo eso, se están moviendo muchas cosas que ni siquiera tú te diste cuenta. Sí. Como Eso es lo lo que le pasó a maravilloso del Daniel. Señor. Me estaba acordando lo que le pasó a Daniel, que por ejemplo él estuvo ayunando 21 días, por ejemplo, humillándose Sí, delante del Señor, la respuesta del Señor es, desde el momento en que tú comenzaste, que propusiste en tu corazón hacerlo, claro. ya se estaban Ya moviendo venía la cosas, respuesta. Sí, ya venía la respuesta, porque realmente el Señor lo que mira es la intención del corazón. Entonces, yo quiero animar a todas las personas que nos están viendo en el programa, que podamos de corazón, ¿no?, acercarnos al Señor y, poder venir delante de Él con esa misma actitud que Daniel tuvo y poder decirle, Señor, o sea, nosotros nos humillamos, queremos buscarte, te hemos buscado hasta este momento, pero queremos ir más profundo, ¿no?, en esa búsqueda de de que tu propósito, de que tu voluntad sea hecha, ¿no? A veces la voluntad del Señor es muy distinta a la que nosotros pensamos, ¿no? sí, sí. Pero que se haga, ¿no? A veces podemos pensar que algo no es la voluntad del Señor, pero el Señor trabaja de muchas maneras distintas. Creo que tú lo viviste allá. Sí, esa es la confianza yo creo que eso, poner nuestra confianza en el Señor, a pesar de que no vemos, a pesar de que no sentimos, a pesar de que no oímos a veces, pero poner la confianza en el Señor, en su grandeza. Así es, así es. Verónica, quiero de verdad darte las gracias por poder participar en este capítulo, por poder contarnos Muchas acerca de gracias. tus experiencias. De verdad creo que es muy motivante el poder escucharte y creo que tiene que servirnos para que todos nos podamos animar y poder abrirnos al Señor, pero en el medio donde nosotros estemos. Amén. Así es. Muchas gracias por la invitación, Isaac. Fue muy reconfortante poder conversar esto contigo. Espero que a muchas personas también le pueda servir, los pueda animar. Como dice, no solamente a ser enviado o a enviar, sino que a meterse con el Señor y en oración. Es, que lo necesitamos mucho en este tiempo, la oración. Así es, sí, es trascendental. Así que te lo agradezco mucho, Berito. Y bueno, estamos ahora en conversación eh, porque me gustaría quizás de pronto tener una segunda parte. Bueno, 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 amigos, y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el participar en este capítulo. De verdad, estamos viviendo un tiempo muy especial porque el Señor está en medio de nosotros y está haciendo cosas muy tremendas y necesitamos estar disponibles a lo que Él está haciendo. Creo que depende de nosotros. El Señor a través de nosotros quiere literalmente abrazar a alguien, a través de nosotros quiere poder darle de comer a alguien. De hecho, en la Escritura lo dice, Señor, ¿cuándo nosotros hicimos, los discípulos le preguntan, ¿cuándo nosotros hicimos eso contigo? Y el Señor le responde y dice, porque lo hiciste con uno de estos pequeñitos, lo hiciste conmigo también. Y a lo mejor uno de esos pequeñitos está a nuestro alrededor y estamos dando de comer al Señor, estamos visitando al Señor cuando Él está enfermo, estamos visitándolo a Él cuando quizás está en una aflicción y esa es la tarea que tenemos y es maravillosa. Así que les agradezco y no se olviden, su reino está aquí. Nos vemos en un próximo capítulo de Hermanado. Chao, chao.